En este vídeo vamos a estudiar los distintos tipos de muestreo que podemos llevar a cabo en una investigación científica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si queremos estudiar una característica de una serie de individuos, por ejemplo, cuál es la competencia que en metodología de la investigación tienen los alumnos españoles de enfermería o de terapia ocupacional, todos estos alumnos conformarán lo que denominamos población de estudio. Ahora, puesto que son todos los alumnos de todas las universidades españolas, tenemos que darnos cuenta de que serían muchísimos individuos. Por lo tanto, el coste de poder obtener datos de todos sería enorme. ¿Qué es lo que podríamos hacer para solventar este problema? Lo que podríamos hacer es seleccionar un grupo representativo de esta población. A este grupo lo denominaremos muestra. Y a través de un método de muestreo estudiaremos los resultados que obtengamos y posteriormente podremos inferirlos y elevarlos al total de la población. Para ello, el muestreo tiene como objetivo asegurar la representatividad de la muestra, es decir, nuestra muestra tiene que ser representativa. Una muestra que sea representativa debe reunir todas las características de la población. También hace falta que para que la muestra sea representativa, todos y cada uno de los individuos tengan igual probabilidad de ser escogidos. Y esto debe de hacerse con total independencia de los intereses que tenga el investigador. Es decir, muchas veces hay estudios en los que el investigador sabe que si elige una muestra determinada que incluye una parte de la población, va a obtener los resultados que espera. El tercer requisito sería que la muestra tuviera un tamaño suficiente para representar el total de la población. Una vez que hemos visto de forma breve qué requisitos debe cumplir una muestra para ser representativa, lo siguiente que vamos a ver son los diferentes tipos de muestreo que podemos llevar a cabo. Podemos hacer dos grandes grupos. El primero serían los probabilísticos y el segundo los no probabilísticos. Siempre es mejor que realicemos un muestreo de tipo probabilístico, que es aquel en el que interviene el azar y en principio todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Estos serían, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado por conglomerados o muestreo por etapas. Si nos centramos en los métodos no probabilísticos, muestreos no probabilísticos, pues podemos tener el incidental o accidental o el muestreo intencional o deliberado, entre otros. Veremos ahora con un poco más de detalle en qué consiste cada uno de ellos. Primero nos centraremos en los tipos de muestreo aleatorios o probabilísticos. El muestreo aleatorio simple, al intervenir el azar, todos los elementos estudiados tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Si nos fijamos en el muestreo estratificado, este le aplicaremos cuando sabemos que pertenecer o no a un determinado grupo o estrato va a hacer que los resultados sean diferentes y entonces lo que intentamos es garantizar que haya elementos de todos los grupos o estratos. Por ejemplo, sabemos que normalmente los hombres corren más rápido que las mujeres. Por lo tanto, si yo quiero estudiar la velocidad en carrera, lo primero que haría es dos grupos de estudio, uno formado por hombres y otro formado por mujeres. Si tomáramos el mismo número de individuos en cada uno de los estratos o grupos, estaríamos hablando de un tipo de muestreo estratificado constante. Pero si replicamos en cada estrato el porcentaje que tienen en la población, es decir, la cantidad de hombres o mujeres proporcional que hay en la población, estaríamos hablando de un método estratificado proporcional que sería mucho más representativo de la población. También hemos indicado que cabe la posibilidad de hacer un muestreo que se denomina por conglomerados. En este caso existen grupos o conglomerados que se dan de manera o bien natural o bien porque los hemos creado de manera artificial en la realidad. Entonces lo que hacemos en este caso es seleccionar una muestra aleatoria de algunos conglomerados. Una vez que hemos elegido alguno de estos conglomerados, lo que hacemos es estudiar todos los elementos que lo integran. Por ejemplo, si quiero estudiar alguna característica que tengan los estudiantes de la Universidad de Extremadura, lo primero que haría serían conglomerados con las facultades que integran la universidad. Dentro de ellos seleccionaría algunas al azar y una vez que tengo seleccionadas algunas, lo que haría sería entrevistar a los estudiantes que hubiera dentro de los mismos.
Estos estudiantes, a su vez, también podrían seleccionarse al azar mediante muestreo aleatorio simple. Esto último sería lo que se denomina un muestreo por etapas, que lo que hace es combinar distintos tipos de muestreo. Por ejemplo, podría seleccionar primero algunos conglomerados, dentro de ellos hacer estratos y después seleccionar aleatoriamente algunos individuos. Por ejemplo, si investigamos a los estudiantes de la Universidad de Extremadura, podríamos seleccionar una serie de conglomerados, como por ejemplo algunas facultades, y dentro de ellas, por ejemplo, estudiar algún curso, como podrían ser primero y cuarto, y dentro de ellos dividirlos en estratos, que fueran, por ejemplo, hombres y mujeres, y otra vez dentro de ellos seleccionar aleatoriamente por muestreo aleatorio simple una muestra. El muestreo no probabilístico es aquel en el que no interviene el azar. El ejemplo más claro sería el muestreo incidental. Lo que hacemos es que seleccionamos la muestra del entorno al que nos es más fácil acceder, lo que se denomina una muestra de conveniencia. Por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo un estudio con los compañeros de clase o con los alumnos que pasan por el campus, o si vamos a un determinado gimnasio, pues la gente que hace deporte en él, etcétera, tendría en este caso un tipo de muestreo no probabilístico o intencional. En este ya seleccionamos de manera deliberada los elementos o las personas que queremos que formen parte de nuestra muestra. A este tipo de muestras se las denomina muestras de conveniencia y componen gran parte de los estudios de investigación que se publican, con el problema que ya podéis ver de que difícilmente van a ser representativas de la población desde la que han sido extraídas, ya que los participantes no han sido elegidos al azar.